Buen día a todos. Nuevamente estamos reunidos en esta oportunidad para hacer la presentación de los principales temas que abordará el módulo 2, implementación y gestión de los procesos de investigación social, cualitativos y cuantitativos. Mi nombre es Margarita Wong y vamos a compartir un espacio de integración entre nosotros para poder desarrollar los temas más importantes del módulo inicial. Hoy día es importante empezar nuestra presentación, ¿no? Tal vez destacando cuál es la relevancia que tiene escoger un buen tema de investigación, ¿no? Y escoger un buen tema de investigación tiene mucha relación con cómo estoy percibiendo qué problemas existen en esta realidad en la cual voy a intervenir, y a partir de identificar este problema de investigación, debo llegar a definir específicamente en términos de pregunta cuál es ese problema de investigación, que es el segundo tema que vamos a abordar. Esto obviamente, y lo vimos en el módulo 1, va a generar un diseño de investigación. Este puede ser cualitativo o cuantitativo, que al final van a determinar un análisis de los datos que se van a recoger fruto de este trabajo de investigación. El primer tema a abordar según esta secuencia del gráfico es cómo definir un tema de investigación, ¿no? Tal vez definir un tema para investigar sea uno de los principales problemas que aborda siempre un participante, un estudiante en los diferentes niveles de preparación. Puede ser en el pregrado, en el posgrado. Entonces, tal vez los cursos de investigación, dentro de todas las teorías que desarrollan, hay un tema que puede quedar como sobreentendido que el estudiante o el participante lo tiene que lograr, y es justamente definir o elegir un buen tema de investigación, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo debo considerar a la hora de elegir un tema de investigación? En esto es muy importante tener en cuenta dos aspectos o dos factores. Estos factores o aspectos son de orden objetivo y de orden subjetivo fundamentalmente. Los factores de orden subjetivo tienen estrecha relación, una vinculación muy directa con el investigador, con la persona que va a realizar la investigación, y se mueve en el ámbito del interés. ¿Qué interés tengo por ese tema? ¿Realmente es importante para mí? ¿Es un tema que sea necesario de ser abordado en una investigación? ¿Y qué capacidad tengo para poderlo desarrollar? ¿Tengo todas las facilidades para poder recoger la información? ¿Existe una realidad a la cual me puedo acercar con mucha facilidad para poder investigar? Y otro factor de orden subjetivo está relacionado a si dispongo de recursos necesarios, tanto materiales, ¿no?, económicos también pueden ser, y la disponibilidad de estos recursos. Entonces, estos son factores de orden subjetivo que determinan elegir un tema de investigación. El otro factor obedece al objetivo, ¿no?, al orden objetivo, y está relacionado fundamentalmente con el tema escogido. Entonces, ya tengo un tema, este interés, sé que cuento con los recursos, ¿no?, hay una disponibilidad de poder recoger la información. Sin embargo, debo preguntarme también, ¿permite un diseño? Y este tema del diseño lo hemos visto en el módulo 1, en la explicación, ¿no? Hay diseños que son de orden cualitativo o cuantitativo, ¿no? Luego que yo me respondo a esta primera pregunta, la siguiente podría ser, ¿no?, ¿es de interés? ¿Va a ser importante? ¿Va a ser útil? Cuando yo termine de elaborar esta investigación, ¿qué utilidad se le va a brindar? ¿A quién le puede beneficiar? O tal vez sea un tema que ya se ha abordado con anterioridad, pero tal vez yo diga en mi investigación, bueno, le voy a dar un enfoque diferente o lo voy a abordar desde otra perspectiva. Entonces, presenta un nuevo enfoque. Estos son aspectos que obedecen al orden objetivo cuando voy a elegir un tema posible de ser investigado.
Hay otras consideraciones complementarias que acompañan justamente a las preguntas que hemos planteado, ¿no? Y tienen que ver con esa disposición que tiene la persona para investigar, ¿no? Tal vez en algún momento nos emocionamos, ¿no? Y elegimos un tema tan amplio que de repente no vamos a poderlo afrontar o no lo vamos a poder desarrollar. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en la educación de Perú? ¿Cuáles son los factores que influyen en las políticas sociales, ¿no? De salud? ¿Cuáles son aquellos elementos que están presentes en las decisiones para plantear mejores políticas sociales en los gobiernos tales? Son temas o problemas muy amplios que van a ser muy difícil que yo los pueda abordar en un trabajo de investigación. Es por eso que es importante tener como consideración no elegir un problema demasiado amplio y ambicioso, ¿no? Tener conciencia también que investigar exige tiempo. O sea, cuando se elabora un trabajo de investigación, ya estoy en la fase de la misma construcción en la que tengo que buscar información, sentarme a redactar, ¿no? A revisar literatura, otras investigaciones, a ver el diseño, a recoger la información si hay un estudio de campo, exige tiempo. Entonces tengo que ser consciente que tengo que separar un tiempo importante para poder investigar. Generalmente las jornadas, ya cuando estoy en las jornadas de trabajo, de elaborar el trabajo de investigación, suponen jornadas largas, nunca son jornadas de 1 o 2 horas, suponen que el investigador se siente, ¿no? se aproxime a la mirada de su trabajo con todos los elementos, tanto físicos, con todos los recursos, se apropie de un espacio que sea no solamente físico, ¿no? Y que tenga un espacio en términos de facilidades y que le dé un tiempo. Cuando tú, como persona que estás en este proceso de construcción de un trabajo de investigación, preguntas a las demás personas que ya pasaron por esta etapa, todos coinciden en que son jornadas largas, por lo menos 6 horas, 5 horas o algunos 7 horas en un día. Eso es lo que te permite justamente darle todas aquellas condiciones para que el trabajo pueda resultar siendo serio, ¿no? El tiempo está asociado con el esfuerzo, una energía intensa y una aplicación en todo este proceso del pensamiento lógico, de cuestionar, de reflexionar, de comparar, de elegir las mejores rutas para poder investigar. Estas podrían parecer condiciones que son muy teóricas, pero solamente las puede, digamos, verificar o las puede validar aquellas personas que han pasado por este proceso. Algunos estudiantes o participantes lo primero que hacen es recopilar datos, recoger información y dicen, bueno, ya recogí información, ya recopilé datos, ahora voy a elaborar mi trabajo. Y este es un gran error. Por eso nos dice que una de las consideraciones importantes para empezar a investigar o elegir un tema de investigación, si ya lo tienes, es no buscar recopilar los datos primero para luego decir, ¿qué voy a hacer con estos? Es todo lo contrario. La recopilación de datos, ¿no?, con un diseño cualitativo o cuantitativo, justamente es una etapa que surge después de la planeación del estudio. Entonces hay un plan previo para poder elaborar la investigación. Es importante también que consideres que yo con los resultados, estoy hablando en sentido figurado, no voy a obtener resultados espectaculares, ¿no? No voy a generar una nueva teoría tal vez, ¿no?, sino más bien que sean útiles y que den respuestas muy concretas y muy directas al tema de investigación que he elegido. Entonces no me debo desesperarme por obtener resultados espectaculares, sino más bien que estos sean útiles
para esa área del conocimiento en la cual yo he elegido investigar. O sea, debo pensar siempre en la utilidad, que esto va a formar parte de ese gran campo del conocimiento que hasta ese momento existe y que podría servir como fuente de consulta para otras personas o instituciones. Formular una pregunta de investigación no es sencillo, esto también depende mucho de la experiencia que tenga la persona, ¿no? Es por eso que es importante formular al inicio una serie de preguntas e intentar diseñar también respuestas. Por eso inclusive hay modelos de protocolos de investigación de diferentes universidades que en su misma construcción metodológica te dicen hay un problema principal y cuáles son los problemas secundarios, porque se supone que hay una serie de preguntas que están relacionadas a ese tema principal, y formular una serie de preguntas y diseñar una serie de respuestas nos puede ayudar a consolidar cuál es la pregunta más importante que va a ser resultado de la investigación o se va a incorporar en la investigación. También es importante tener muy presente que el desarrollo científico, la investigación, no es posible en la mayoría de los casos, sobre todo si tienes una investigación con un enfoque cuantitativo sin estadística, ¿no? Es importante tener en consideración esto cuando uno va a realizar un trabajo de investigación. Y ahora nos vamos a esta presentación que nos dice, pero ¿qué cosa es plantear un problema, ¿no? Dice, bueno, usted tiene que partir en su investigación de un problema, pero ¿qué cosa es plantear un problema? Si bien es cierto, al inicio yo tengo una idea vaga, una primera aproximación de lo que quiero investigar, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Soy un participante de esta maestría en gestión pública. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que hay en la gestión pública? Entonces, en la gestión pública pueden existir problemas que están relacionados a la administración, a cómo los actores de la gestión pública tienen de repente los conocimientos técnicos necesarios para poder estar desempeñándose, así esa gestión tiene los resultados favorables para esta comunidad, así esta gestión adolece de repente de alguna jurisprudencia que es importante incorporar. Hay una serie de problemas que pueden estar vinculados a este tema específico o esta área del conocimiento que es la gestión pública. Y obviamente si ustedes están vinculados con la gestión pública, los tienen presente todos los días, están allí, pero el ejercicio intelectual, ¿no? Ese ejercicio intencionado que tiene que tener la persona cuando vaya en un tema de investigación es justamente afinar toda esa gama de preguntas, ¿no? O de interrogantes que tengo, afinarlas de una manera formal, para que luego aterrice, entre comillas, en una pregunta, ¿no? Muy acotada de investigación que quiero realizar. O sea, yo no voy a llegar a una pregunta, ¿no? Digamos, estructurada, ordenada y coherente, si es que no hago un ejercicio, ¿no? Previo de plantear muchas preguntas que pueden dar como origen una buena investigación. Entonces, puede ser que muchas personas tengan más experiencia y logran fácilmente encontrar preguntas, ¿no? De investigación y por lo tanto plantean un problema de una manera mucho más sencilla. Esto depende de muchos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el clima cognoscitivo que tiene el individuo, ¿no? En los libros de investigación podemos observar que el clima cognoscitivo es uno de los elementos más importantes que tiene, digamos, consecuencias favorables en ver problemas de investigación. Si yo estoy dentro de un clima cognoscitivo rico, ¿no? En el cual me vinculo con personas que siempre están viendo la problemática o que tienen una experiencia previa, o leo también la lectura de qué es lo que existe. Por ejemplo, si es en la gestión pública, ¿cuáles son los principales problemas que se han presentado actualmente en mi país, en mi región sobre gestión pública? ¿Qué determina que la gestión pública sea mejor en un escenario que en otro? ¿Cuáles son aquellas normas técnicas que la han asistido? Y si yo trabajo en un entorno donde me puedo enriquecer con este clima cognoscitivo, es mucho más fácil que pueda encontrar problemas para investigar,
¿no? Puede ser que sea con las lecturas previas o puede ser que sea fruto de la misma experiencia, ¿no? Entonces, por eso es que a algunas personas les lleva mucho más tiempo plantear problemas que otras. Depende del clima cognoscitivo, ¿sí? ¿De qué depende? Del clima cognoscitivo, de la experiencia, de la información, de la motivación. Depende también de una experiencia previa en haber hecho trabajos de investigación. Es mucho más fácil cuando uno elabora una tesis, por ejemplo, de licenciatura, hacer una tesis de maestría y de doctorado, que son tesis mucho más complejas. Sin embargo, como tengo el ejercicio previo, es mucho más sencillo que esa metodología la pueda ir, ¿no?, instalando, ¿no?, mejorando, y esto me da mucha más probabilidad de que pueda generar temas de investigación o problemas de investigación más pertinentes, ¿no? ¿Qué cosa es plantear un problema? ¿No? Aquí hay un autor que se menciona en esa presentación y que, miren, no es reciente, es del siglo pasado, ¿no? Ya desde ese tiempo nos decía este autor, Ackhoff, que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud, mayor posibilidad de obtener una solución satisfactoria. Claro, porque si tengo claridad en la pregunta que voy a elaborar, por lo tanto, hay más posibilidades que las pueda resolver. Pero si tengo una pregunta confusa, tengo un problema que todavía es muy amplio, como dijimos, entre uno de los aspectos que debo considerar, o que no tiene relación directa, es muy difícil que pueda hallar respuestas a ese problema. Y vamos a presentar estos tres ejemplos que forman parte del primer módulo, ¿no? En la primera exposición los presenté como una probabilidad, ¿no? No es un modelo, es una probabilidad, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de un escaso plan estratégico de desarrollo institucional en el gobierno autónomo descentralizado municipal de La Libertad? Entonces tengo claridad. Quiero ver el impacto que ha tenido este plan estratégico, que lo está mencionando, lo está, digamos, adjetivando como escaso, ¿no? Que es un adjetivo. Esto es fruto de un ejemplo, de una tesis, ¿no? No la he inventado. He buscado un ejemplo que pueda sea pertinente para ustedes, de un escaso plan estratégico de desarrollo institucional en el gobierno autónomo. ¿Es fácil de responder? Sí, ¿no? Puede ser que las respuestas estén vinculadas a que ese plan estratégico tenía deficiencias técnicas, que su operatividad o operacionalización en su mismo desarrollo haya tenido agentes que han influido de una manera negativa, y esto obviamente no ha podido tener un impacto en este desarrollo que se esperaba del gobierno, ¿no? Entonces, sí es una pregunta que podría ser respondida. Entonces, está bien formulado. El segundo ejemplo nos dice de qué manera el análisis situacional ha influido en el desarrollo de los mecanismos de gestión pública. Entonces, me está preguntando si al haber un análisis situacional de ese determinado contexto puede haber influido en cómo se han desarrollado mecanismos para una gestión pública que sea, ¿no? Digamos, una gestión que responda a las características de este determinado contexto. Entonces, sí es posible de ser respondida. Y la otra, que es ya de un corte más cualitativo, no se olviden que los diseños que hemos visto en el primer módulo, en la primera presentación, cómo el escaso canal integrado de comunicación directa con la ciudadanía afectó la imagen institucional del gobierno municipal de La Libertad. Está preguntando si este canal, que también lo está calificando como escaso, vuelvo a repetir, es un ejemplo de una tesis, ¿no? De otro contexto, si no me equivoco, de España, como el escaso canal integrado de comunicación directa con la ciudadanía, entonces no había un buen canal de comunicación, ha afectado la imagen institucional del gobierno municipal. Esta es una pregunta de corte más cualitativo, ¿no? que sugiere un enfoque y un diseño cualitativo. Entonces, estos tres ejemplos de preguntas, según la teoría o lo que plantea el autor de la referencia, podría llevarnos a respuestas, ¿no? Que podrían resolver justamente estas preguntas, estas interrogantes. Entonces, en la medida que usted plantee bien sus preguntas con un problema bien contextualizado, ¿no?, exacto,
va a tener mejores posibilidades de tener una solución satisfactoria. Eso es muy importante. Por eso que en las presentaciones anteriores se decía que usted debe formular una serie de ensayos de preguntas que suponen respuestas, ¿no? Y en ese ensayo justamente es que emerge ya la pregunta bien formulada, técnicamente bien descrita, que sugiere una respuesta que pueda ser posible de ser solucionada de manera satisfactoria. Todo ello tiene relación con lo que dice aquí, ¿no? El investigador sabe lo que desea hacer. Y hay gente que sabe mucho sobre su área, ¿no? Entonces lo tiene muy claro dentro de su estructura cognitiva, pero le cuesta trabajo todavía comunicarlo, ¿no? Le cuesta trabajo comunicarlo de una manera más concreta, directa, ¿no? Afinada, más acotada. Entonces debe traducir su pensamiento a términos comprensibles. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque cuando uno elabora una tesis, y la experiencia nos enseña esto, a la hora de redactar el trabajo, el informe, en el imaginario, ¿no? En mi imaginario, yo estoy escribiendo todo lo expresado o lo expreso en mi escritura de una manera clara, pero es la expresión de lo que yo pienso. Sin embargo, siempre hay que pensar que las personas que van a revisar mi trabajo son los que deben comprender mi mensaje. Y esto sucede muchas veces, ¿no? Revisas un trabajo de investigación y no es comprensible. Sin embargo, cuando la persona expone, es muy comprensible. Entonces, la sugerencia que se hace, mire, lo que usted está exponiendo está muy claramente bien definido. Sin embargo, en el documento no se expresa. O puede suceder lo contrario, que el documento esté muy claramente definido, ¿no? Muy bien desarrollado metodológicamente, con una redacción que también es una redacción comprensible, ¿no? Con unas citas de autores, con una fundamentación teórica muy seria, que es un tema que lo vamos a tratar más adelante, pero sin embargo a la hora de exponer no hay una relación entre los dos aspectos. Entonces, estos dos aspectos son importantes que sean, digamos, incorporados por el investigador. Tanto el trabajo como la exposición o la defensa de su investigación tienen que ser coherentes. Por eso dice, el investigador sabe lo que desea hacer, él sabe, pero no puede comunicarlo. Hay una debilidad para comunicarlo, en algunos casos, ¿no? Lo estamos generalizando. Entonces, ese pensamiento lo debe traducir en términos muy comprensibles, para que la persona que lee el documento, su investigación, comprenda el verdadero mensaje o la verdadera intención. Y en investigación, todo lo que usted expresa debe ser comprendido por cualquier persona que lee el documento. Esa es una de las condiciones de un buen trabajo de investigación. Todo lo que usted expresa, lo que sostiene, lo que sustenta, lo que plantea en su trabajo, debe ser comprensible para cualquier persona que lea su investigación. Muy bien. Nos dicen también en la teoría los autores que el problema debe expresar en lo posible una relación entre dos o más variables. Y aquí viene una pregunta de repente, que no me la van a poder responder porque no estamos teniendo una participación, o tal vez lo pueden hacer en otro momento, ¿no? El problema debe expresar en lo posible una relación entre dos o más variables. Si ustedes ven esta premisa, ¿no? Vamos a recordar lo que habíamos presentado en el primer módulo, ¿no? Que es una de las características del enfoque cuantitativo. Hay una relación entre dos o más variables. Usted elige una formulación de problema con estas características, entonces está dentro de un enfoque más cuantitativo. Debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta, ¿no? También está dentro de un enfoque cuantitativo. Los enfoques cualitativos más que todo son comprensivos, ¿no? Prestan a la comprensión, a la propia interpretación. Y también formulan preguntas, pero sugieren respuestas desde los propios actores, no solamente del investigador, sino de los que están fuera de la investigación, que es el objeto estudiado. Eso lo hemos visto con mucha claridad en el módulo 1. Sin embargo, dentro de las
especificaciones de cómo formular un problema, también es válido, de que debe expresar una relación entre dos o más variables. ¿Sí? Del esquema de una investigación considera un planteamiento del problema, la formulación del problema, que es lo que hemos explicado anteriormente, y también debo considerar los objetivos de la investigación. O sea, ¿cuál es la intención que tengo con mi investigación? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué realizo esa investigación? Y metodológicamente estos objetivos deben responder, ¿no?, a la pregunta o a lo que pretende la investigación o el resultado de la investigación. Y estos objetivos deben contribuir a resolver ese problema en especial. Nos dice este autor que estos objetivos deben ser expresados con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y ser susceptibles de alcanzarse. A ver, ¿cómo yo, por ejemplo, si tengo una pregunta de investigación relacionada a cuál es la influencia que tienen las estrategias de aprendizaje en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de primer año de biología de una carrera? ¿Cuál es la influencia que tienen las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta de investigación. Y mi objetivo sería entonces, si tiene que responder al problema o tiene relación o es el resultado, determinar, ¿no?, la influencia que existe o determinar el grado de influencia que existe entre en la aplicación de las estrategias de aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. O sea, hay una vinculación directa, ¿no? Tal vez puedan hacer ustedes el mismo ejercicio con las preguntas que nosotros hemos mostrado en los ejemplos anteriores sobre los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es el tipo, la mala comunicación, una comunicación inefectiva, cómo puede, digamos, incidir en una imagen, una mala imagen del gobierno, ¿no? Hay una pregunta, ¿y cuál sería el objetivo? Entonces ahí determinar si esta mala comunicación o presentar si esta mala comunicación ha determinado que haya una mala imagen de ese gobierno regional. Entonces siempre hay una vinculación entre la pregunta y los objetivos. Finalmente los objetivos es lo que yo quiero lograr con los resultados de mi investigación. Entonces es otro de los aspectos que están presentes dentro de los modelos de protocolos. En el módulo 3 se va a presentar el esquema y ahí ustedes van a ver las partes que consideran un trabajo de investigación o un informe de investigación. Estamos haciendo un repaso de los mismos. Yo también quiero, yo como investigador en sentido figurado, quiero también informarme sobre qué otros usos importantes tienen los objetivos o qué importancia tienen los objetivos. Los objetivos son importantes en la medida que se constituyen en las guías de estudio, ¿no? Porque no debo perderme en mi camino para elaborar mi trabajo de investigación, de poder al final presentar de que los objetivos se han cumplido o no se han cumplido. Entonces son los que me van a orientar durante todo mi trabajo de investigación, son los que me van a dirigir a que mi trabajo no se pierda de estos objetivos o que se alcancen los mismos. Los debo tener presente a lo largo de toda mi investigación. Durante la investigación, sin embargo, es posible que puedan surgir otros objetivos adicionales que pueden modificar a los que yo he planteado al inicio o pueden sustituirse inclusive, ¿no? Eso dependerá en la medida de que yo avance con mi trabajo y de repente planteé solo 2 objetivos, pero veo que en el camino voy encontrando otros, ¿no? Entonces también los puedo incorporar como tales. Eso sucede en la misma construcción del trabajo. Otro de los pasos que sigue un informe de investigación, ¿no?, y están también en los mismos proyectos, es la justificación. Entonces, justificar mi investigación no es otra cosa que decir o exponer con razones muy válidas por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación, ¿no? La conveniencia está relacionada a encontrar
los beneficios más importantes que se derivan de esta investigación, ¿no? ¿Por qué es útil esta investigación? ¿A quiénes va a beneficiar esta investigación? ¿Estos hallazgos a qué va a contribuir? ¿Qué otros campos del saber podrían ser beneficiados con los resultados de mi investigación, ¿no? Algunas preguntas potenciales para poder justificar es: ¿para qué sirve esta investigación? ¿Tiene algún tipo de trascendencia en la sociedad? ¿Quiénes se van a ver beneficiados con los resultados? Y podríamos hacer un pequeño ensayo también en este momento. Si de repente mi pregunta de investigación, y voy a tomar como referencia las que he puesto como ejemplo en el primer módulo y que también las he presentado en esta presentación de hoy día, que corresponde al segundo módulo, si yo estoy investigando si estos mecanismos de comunicación que no han sido buenos, ¿no?, con los gobiernos, han determinado esta mala imagen, tal vez justificar, ¿no?, es exponer por qué es importante que existan buenos mecanismos de comunicación con la comunidad, ¿no? Y si esos buenos mecanismos de comunicación, si se vinculan directamente a los intereses, o si estos mecanismos de comunicación emergen de una manera organizada desde los mismos gobiernos, ¿no? Si se dan de esta manera, ¿no? Podrían suponer un mejor nivel de percepción, y de repente esto como resultado podría generar que la misma población se involucre directamente, que participe directamente. O sea, yo lo puedo justificar de diferentes perspectivas, desde la perspectiva empírica, desde la perspectiva teórica, pero cuando justifico mi investigación tengo que decir: es importante porque ayudaría a resolver este problema, es importante porque generarían este tipo de resultados, es importante porque desde la teoría de la comunicación, porque puede ir también a los referentes teóricos, nos dicen que debería haber una mayor vinculación, etc. O sea, la justificación pasa por todo este trayecto, que es importante que usted lo considere cuando lo formule en su trabajo de investigación. Otro de los elementos que están presentes en un informe de investigación y que se constituye en la columna vertebral de cualquier trabajo de investigación es el marco teórico. Entonces, si yo no tengo un buen marco teórico, si es sólido, ¿no?, con una teoría que tenga relación directa con mis variables, con mi tema de investigación, ¿no?, que se vincule directamente con el tema, entonces mi trabajo no es sólido, no tiene solidez. Y el marco teórico es sustentar teóricamente mi estudio, ¿no? En este sustento yo debo analizar y exponer cuáles son las teorías que se vinculan directamente con mi trabajo, qué enfoques teóricos, ¿no?, están vigentes sobre este trabajo en especial, ¿no? Y qué antecedentes también existen al respecto. Los antecedentes están referidos a qué otras investigaciones, ¿no?, se han hecho anteriormente o están vinculadas directamente con mi estudio. Todo esto me lleva a encuadrar mi trabajo y darle solidez. Si yo no tengo un buen marco teórico, con teorías que son vinculantes directamente con mi trabajo, que sean sólidas, que sean teorías vigentes, porque depende del campo de estudio, ¿no? Hay carreras, por ejemplo, que les piden, ¿no?, a sus estudiantes que los antecedentes no tengan una antigüedad de más de 5 años, o sea, no tengan una vigencia de más de 5 años. ¿Por qué? Porque depende el campo del conocimiento al que corresponda, sobre todo en las ciencias fácticas, ¿no?, o las ciencias naturales, el conocimiento avanza rápidamente, por lo tanto no pierden vigencia, cosa que no sucede en algunos campos del conocimiento como la filosofía, como la sociología, que hay teorías, ¿no?, que pueden ser revisadas, ¿no?, desde anteriormente, y sin embargo son vigentes para mi trabajo. Entonces depende del campo del conocimiento. Entonces el marco teórico se constituye en un elemento muy importante para poder defender mi trabajo.
Es más, si no tengo un buen marco teórico con estas características que estamos exponiendo y antecedentes que sean relacionados directamente con mi investigación, es muy difícil que yo pueda discutir, la discusión es una parte también del informe final o de la tesis, ¿no? Se discute con las teorías, se discute con los antecedentes que están vinculados a mi investigación. Y obviamente si no tengo una solidez de estos elementos que están formando parte del marco teórico, es obvio que la investigación no tiene eh, no tiene todos estos elementos metodológicos propios de un informe final o de una tesis. El marco teórico tiene funciones teóricas, que son las que estoy exponiendo en esta presentación, ¿no? Me ayuda a que yo no pueda cometer los mismos errores de otros estudios. Entonces, cuando se hace una revisión de todos los estudios que son similares al mío, digo, mira, esta teoría, puedo encontrar información, como decir, por ejemplo, esta teoría no tiene ninguna relación con el problema, entonces, ¿por qué la he puesto aquí? ¿No? Y eso lo saben muy bien los jurados de tesis. ¿Qué relación tiene su teoría con su problema de investigación? Elaborar un marco teórico no significa recoger toda la teoría que exista sobre un tema, sino posicionarme en un enfoque, sobre todo en la investigación cualitativa, ¿no? Posicionarme en un enfoque que dé respuesta a mi problema y que tenga relación directa con él. El marco teórico también orienta al investigador, ¿no? Para que no se pierda este problema, como les decía al inicio, y no se pierda de su planteamiento inicial. Y muchas de las hipótesis que se plantean, si es un trabajo con un enfoque cuantitativo, ¿no? Muchas de las hipótesis que se plantean justamente emergen del marco teórico, ¿sí? Ese es un aspecto que está también en todas las teorías de los libros de metodología. Generalmente las hipótesis salen del marco teórico de todas las teorías, salvo que usted plantee una hipótesis que no se encuentra en la teoría y que puede constituirse después en una revolución científica, que es lo que han hecho los grandes pensadores en la historia, ¿no? Planteando hipótesis que emergían justamente no de las teorías, sino que las planteaban de acuerdo a lo que su observación empírica les intuía en ese momento, o como una solución a un problema que era importante resolver y que las teorías que existían no podían tener este criterio de, digamos, de respuesta, ¿no? Hemos hablado anteriormente de los antecedentes y las bases teóricas. Estos son los elementos del marco teórico. O sea, si usted ve un trabajo de investigación terminado en el informe final, ¿no? Y revisa el marco teórico, tiene dos elementos. Los antecedentes, que son todos los estudios anteriores y que se vinculan directamente a mi trabajo, y las bases teóricas, que es la teoría del problema, que es lo que hemos estado explicando, o es el enfoque teórico de mi trabajo de investigación y que se relaciona directamente con mis variables, con mi pregunta de investigación. Sobre los diseños de investigación hemos tratado en el módulo 1, ¿no? Y estamos recordando en este momento que cada diseño posee características particulares y es el investigador, como decía anteriormente, quien va a seleccionar aquel diseño que le corresponde a su investigación de acuerdo a las particularidades, ¿no? Es un diseño experimental, es un diseño más descriptivo, más va por el lado cuantitativo, cualitativo, ¿no? Entonces eso es lo que define el investigador, ¿no? Y les vuelvo a repetir que en eso nos hemos detenido bastante en la explicación del módulo 1. Los diseños experimentales son propios de la investigación cuantitativa, también lo hemos explicado en el módulo 1, mientras que los no experimentales se aplican en ambos enfoques, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Por lo tanto, existen dos tipos de diseño de investigación que son los más importantes: los experimentales o de laboratorio, y que corresponden a un paradigma cuantitativo, y los no experimentales, que se basan en la temporalización de la investigación. O sea, son experimentales porque no manipulo variables, ¿no?
porque no tengo ningún control sobre ellas, ¿no? Y que por lo tanto son propios de los trabajos que pueden ser de diseño también cuanti, pero más de los quali. Ahora, ¿qué caracteriza a los investigadores que asumen una investigación de enfoque cualitativo? ¿Por qué hablar mucho sobre el enfoque cualitativo, que es parte del material que ustedes tienen? Porque siendo una maestría en gestión pública es muy probable que los enfoques de investigaciones que asuman en sus trabajos sean de este tipo, de enfoque cualitativo, ¿no? Y estos investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, que también es una característica, ¿no? O sea, estudian la realidad tal como se presenta en ese momento, no la alteran, es más, forman parte de esa realidad, se involucran con la misma, ¿no? La intersubjetividad, ¿recuerdan? Lo he explicado anteriormente, ¿no? Es uno de los aspectos que entra en juego en ese tipo de enfoque cualitativo. En este enfoque hay una intención de dar sentido a lo que se está investigando o de interpretar a los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen las personas implicadas, ¿no? Van emergiendo una serie de situaciones en la misma investigación que pueden hacer que haya una mejor comprensión de lo que está sucediendo en ese momento. Estas son las características del enfoque cualitativo. Y finalmente es importante recordar también que los métodos y técnicas de la investigación cualitativa, que las hemos nombrado en algún momento en el módulo 1, son las que se muestran en esta presentación. Puede usted hacer uso de estrategias y técnicas para poder recoger esa información. Estamos en la parte de recojo de información con este enfoque cualitativo. Una de las técnicas más usadas son la encuesta etnográfica, por ejemplo, la etnografía, ¿no? La observación no participante, aquellas entrevistas que son a profundidad, los grupos focal, que son muy conocidas, en las cuales se reúnen un conjunto de personas, se elaboran una serie de preguntas no estructuradas y las personas opinan a partir de su propio saber, de su propio subjetividad, y que son recogidas estos aspectos, ¿no? En algunos instrumentos, ¿no? Son tipos de entrevistas focal, que son metodologías o técnicas propias de la investigación cualitativa. ¿Por qué recordar esto? Porque usted debe elegir su diseño, primero su enfoque, que está muy orientado al diseño, y en base a ello elegir, bueno, voy a hacer una investigación con este enfoque, voy a usar la metodología, y estos son los instrumentos que me pueden ayudar. Para ello tienen como ayuda los módulos también, donde hay una explicación, ¿no?, un poco más extensa de lo que significan cada una de ellas. Llegamos a las conclusiones y que quiero expresar que la intención justamente de esta segundo abordaje ya, de esta segunda presentación, estaba más orientada en la primera parte a definir aquellos aspectos que debe tener en cuenta el investigador cuando va a elegir un tema, que son de orden subjetivo, de orden objetivo, ¿sí? Que es importante que usted formule muy bien su problema haciendo uso de una serie de preguntas, ¿no? Ensayar una serie de preguntas, una serie de respuestas, hasta llegar a definir cuál es realmente ese tema y ese problema que derive en un problema de investigación a ser desarrollado como propuesta para su trabajo final, y que las investigaciones con un enfoque cualitativo utilizan los diseños no experimentales. Eso es importante también, ¿no? Ya sabemos que los enfoques cualitativos y cuantitativos dan origen a diseños, pero estamos enfatizando en estos enfoques cualitativos, que es probablemente el que usted elija para su trabajo de investigación, y que utilizan los diseños que no son experimentales, ¿no? No hay una manipulación de variables, no hay una experimentación previa, sino es más que todo el recojo de cómo este grupo investigado está, digamos, participando y construyendo el conocimiento de manera mutua con usted. Y es importante seleccionar aquellas técnicas e instrumentos propios del enfoque de investigación que usted elija.
Entonces no hay que mezclar. De acuerdo al enfoque que usted elija, escoge los tipos de instrumentos que son importantes para recoger información. Muchas gracias.